Aquella madrugada fue muy dura, porque que te piquen al timbre y te digan, ¿eres la madre o hermana de Alfredo Núñez Rato? Digo, no, Alfredo Núñez Rato era mi hijo, es mi hijo. Está muerto ahí, así, ¿eh? No tuvieron ningún miramiento. Lo mataron de unos tiros ahí, está tirado ahí delante del ambulatorio. Han pasado 19 años desde que Sonia perdió a su hijo. 19 años buscando justicia. Alfredo Núñez Rato tenía 24 años. Vivía en Avilés. Era fotógrafo y militante de las Juventudes Comunistas y de comisiones obreras. La noche del 8 de septiembre de 1989, Nuño fue asesinado frente a su propia casa, en el número 38 de la calle Llano Ponte. Aquella noche había estado en las fiestas de Covadonga, en el barrio de Versalles. Allí había dado comienzo la que debía ser una noche de fiesta como tantas. Antes de trasladarse hasta una zona de bares del centro de Avilés, Alfredo, acompañado de un amigo, hizo una última visita a su tienda de fotografía. Entraron a la tienda, él entró a la tienda, seguro que fue por dinero, digo yo. Él entró a la tienda, por otra cosa, no, porque él no usaba ni navaja ni nada, él no usaba nada de eso. Bueno, entró a la tienda y marcharon cogieron el coche y marcharon para Sabugo, que fueron al Paradís. Más tarde, los dos jóvenes acuden a la zona de Sabugo. Pero allí todo comienza a torcerse. Una supuesta discusión en el interior de un bar es el preámbulo de un final fatídico. Alrededor de las 6 de la madrugada, Alfredo se dirige a su domicilio. En el portal de su propia vivienda es objeto de una primera agresión. Una mujer actúa de gancho y un hombre le asalta. Se enzarza en una pelea que se salda con una puñalada en un costado del joven fotógrafo. Yo creo que trató de defenderse, creo. Él era muy fuerte, era un chaval muy fuerte. Y no iba a quedarse así, oye, que te vengan así por atrás a darte una puñalada, yo qué sé. No creo que te vayas a quedar así. A partir de ese momento, las informaciones se vuelven confusas. Acudió al antiguo centro sanitario de la calle Llano Ponte justo en aquel momento o tardó casi 20 minutos, tiempo suficiente para que la sangre de esa primera herida se coagulase. El tiempo que había transcurrido entre el apuñalamiento y el disparo, que era mínimo de 20 minutos, o sea, de ahí para arriba. ¿Y el por qué? Porque la sangre de la herida producida por el cuchillo estaba ya totalmente ya seca. Recuerdo la sangre que había en los cristales del ambulatorio, porque él trató de llamar allí al ambulatorio.
Recuerdo una madre que estaba destrozada porque recuerdo sobre todo, insistía, cómo le dio la noticia a un policía, que fue muy brutal. Yo me pongo en su lugar, fue brutal decir: ¿tiene usted un hijo? Sí, pues baje que está muerto en el portal. Lo que es indudable es que una vez que Alfredo Nuño alcanza las escaleras del ambulatorio, recibe varios impactos de bala, hasta 5, aunque tan solo uno de ellos habría sido suficiente. Una bala mortal que le atraviesa el corazón. El crimen de Alfredo Nuño Rato, o del fotógrafo, como se dio a conocer, tuvo un gran impacto en Avilés y conmocionó a la sociedad avilesina. Un suceso, y un trágico suceso, porque fue la muerte, el homicidio, el asesinato de un joven, pues tiene su impacto en la sociedad, indudablemente. También, pues, fue un suceso, un hecho que también tiene muchas interrogantes hoy día, cuando ya se han cumplido los 19 años de que ocurriera. Indudablemente, la sociedad avilesina pues vivió aquellos momentos, aquella noticia, pues con una cierta sorpresa, porque no conocíamos una situación parecida. Es muy duro, ¿no? Muy duro y muy desgarrador. Es muy desgarrador porque además fue una muerte muy violenta, ¿no? Un chaval que va a entrar a su casa por la noche, que le están esperando en el portal, que le meten unas puñaladas, que era un tipo muy fuerte, que se deshace de la gente, que sube las escaleras de enfrente de su casa en Llano Ponte, en Avilés, que pide auxilio unas escaleras y que le meten unos tiros. Una cosa realmente que además yo nunca había vivido ni conocido en Asturias un caso de esas características, ¿no? Donde hay una gente que va a por una determinada persona, ¿no? Aquello conmocionó bastante a cierta parte de la ciudad, porque era un chico joven, un chico conocido, un chico que aparentemente, al menos, parece que estaba afiliado a Comisiones Obreras y al PCA, era de Juventudes Comunistas. Y bueno, era un hombre que tenía una vida en la ciudad pues conocida, diríamos, por lo tanto en ciertos círculos era una persona conocida, y por lo tanto siempre que ocurre un caso de esos, pues lo lógico es que la ciudad, o parte de la ciudad al menos, se conmueva. Estaba viéndolo vivo y estaba viendo aquella sangre allí y estaba viendo todo aquello, aquella vorágine. Era algo que me resultaba imposible, pero que a la vez entendí porque sabía que le iba a acabar pasando algo de eso. Alfredo siempre se había mostrado como una persona con inquietudes, reservada, pero muy cercana a los suyos. Era una persona que muy inquieta, era una persona muy adulta desde el punto de vista intelectual sobre la edad física que tenía, era un hombre muy estudioso. Era un chaval que, si lo comparamos con los chavales de su edad, y cuando hablabas con él, conversaciones, te causaba una impresión muy grata, y en el sentido de que su capacidad intelectual, política, era muy maduro para la edad que tenía. Desde bien joven comenzó a preocuparse por cuestiones políticas, quizá por la militancia de su propia madre. Alfredo Nuño se afilia a las Juventudes Comunistas y posteriormente al sindicato Comisiones Obreras. Con apenas 20 años viajó hasta el País Vasco acompañado de otros miembros del PC para colaborar en la primera campaña de Ezker-Batua. En una semana, 7, 10 días que estuvimos los dos en el País Vasco, en los años 80, en una campaña electoral que se presentaba por primera vez Ezker-Batua, lo que ahora es Izquierda Unida, y ahí estuvimos una semana en las 3 capitales y en pueblos del País Vasco, apoyando a los compañeros entonces de Ezker-Batua, y yo recuerdo perfectamente que quedé asombrado en esa semana de convivencia, el conocimiento que él tenía de la realidad política de Euskadi, ¿no?
que a pesar de tener una joven edad, de aquella tendría 18, 19 o 20 años, él tenía un conocimiento muy profundo y muy preciso, porque había estado allí, porque había viajado allí, a pesar de su juventud. Es decir, creo que Alfredo fue una persona, insisto, muy por encima de preocupaciones y de madurez de la inmensa mayoría de los jóvenes que yo conocí de su misma edad. No fue el País Vasco el único lugar en el que Alfredo desarrolló su activismo político. También participó en las movilizaciones obreras de los años 80 de Áviles. Alfredo era una persona que estaba en todas y cada una de las movilizaciones, pues acompañando a los compañeros, y él asistía no ya porque los sindicatos o los partidos políticos, el PC o comisiones obreras, que era donde él militaba, o las juventudes comunistas, no, sino es que él no necesitaba que en el cartel anunciador de la huelga firmase su sindicato, su partido o su organización juvenil. O sea, él estaba siempre. Alfredo, en ese sentido, yo creo que cumplía una máxima de Karl Marx, ¿no? De Karl Marx, internacionalista, de que todo lo que me rodea, nada me es ajeno de todo lo que me rodea. Y eso le ganó un gran cariño, porque todo el mundo que algunas veces se quedaba en sus casas y no apoyaba ni a sus compañeros, estaba siempre aquel chavalín, aquel guaje, ¿no? Con todos nosotros, ¿no? Y sí, me acuerdo que llamaba la atención, ¿no? Alfredo era una persona muy vital, una persona que quería parecerse al Che Guevara, fundamentalmente, un luchador y sobre todo un idealista. Pero Nuño Rato era una persona con un carácter especial, muy fuerte y temperamental. Era temperamental como yo. Yo pues soy también así, si me enciendo, me enciendo. Pero violento no era, ¿eh? Eso no, violento no. Si hubiera sido violento, quizás ahí se hubiera defendido, cuando lo estaban esperando en el portal, porque él tenía estatura y era un chico fuerte. El carácter de Alfredín es un carácter que hereda, a mí me suena mucho a su mamá, a Sonia, ¿no? O sea, talis patris qualis filius, ¿no? Ahí yo cuando hablaba con Alfredo me salían cosas desde su madre y de su padre, pero sobre todo de su madre, ¿no? Y cuando veía una injusticia, pues se sublevaba, pero de una manera pues muy visceral, se cabreaba muchísimo, porque veía impotencia para corregir los problemas, ¿no? De problemas. Entonces, bueno, pues sacas el mal carácter, y era lo que le ocurría, era muy, muy visceral, exactamente. A finales de los años 80, la de Áviles era una sociedad que no atravesaba sus mejores momentos, ni en el aspecto económico ni en el social. La Avilés de las reconversiones, ¿no? En Avilés todo el mundo vivía del papastau, por llamarlo de alguna forma, y de repente el papastau se privatizó. Y Avilés se convirtió, pues efectivamente, durante muchos años en una ciudad muy deprimida y que sus jóvenes, pues la mayoría de ellos estaban, pues, pobres, se habían metido por la droga, ¿no? No había trabajo, no había expectativas y la gente, pues, optó por el camino, por llamarlo más fácil, ¿no? Que fue el camino de la droga. Una dura reconversión industrial golpeaba de forma especialmente virulenta en esta zona, que soportaba el grueso de la gran industria asturiana del acero. Una industria que desde los años 50 había convertido a la ciudad en el centro neurálgico del sector siderometalúrgico y que en esa época conocía la peor cara del declive industrial. Avilés y Asturias, pero Avilés en particular vivía los momentos de la reconversión siderúrgica. Eran los planes los proyectos de qué iba a pasar con la siderurgia integral. Indudablemente Avilés, que tiene en su entorno comarcal asienta 6 de las 7 grandes industrias asturianas, pues es una zona vulnerable no solo a la situación de la siderúrgica, sino también de otros tipos de empresas. Los años 80 eran
Por ejemplo, en el caso de Avilés fueron unos años de crisis económica, de reestructuraciones, bueno, pues en todos los sectores prácticamente en Avilés, en Sidesa, los cierres, etcétera, las movilizaciones sociales que había. Yo entonces trabajaba en una empresa de montajes que, como era una empresa auxiliar de la principal, que era en Sidesa, en fin, estábamos en crisis pues casi permanentes. Eran los años de mucha lucha social, de huelgas, de manifestaciones, porque era la defensa de los puestos de trabajo, pero sobre todo la defensa de una comarca que vivía esencialmente de la fabricona, de Sidesa y de todos los subsectores que acompañaban a la empresa matriz. Además, Avilés contaba con una particularidad que la diferenciaba del resto de Asturias. Avilés se diferenciaba y se diferencia ahora, aunque un poco menos, del resto de Asturias, en ser una ciudad, una comarca con población muy joven. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento de reconversión, de grandes dudas, de grandes inquietudes sobre el futuro del entorno industrial, lleva emparejado también las grandes dudas, la gran interrogante que iba a pasar con la juventud. Desde los primeros años de la transición, la delincuencia se había convertido en algo habitual en las calles avilesinas. Había dos fenómenos de violencia aquí tremenda, que era lo de Fuerza Nueva, con matices claramente políticos, y por otra parte pues una delincuencia organizada. Los bares les cobraban dinero por no armarles jaleo, les decían ellos que los protegían. Y había una banda muy conocida, aquí eran 4 o 5 que tenían alrededor de ellos pues unos cuantos gregarios que se dedicaban con violencia a sacar dinero. Unas mafias que se unieron a otros grupos que ya estaban asentados en la ciudad. Grupos no muy numerosos, pero sí cohesionados y bien organizados. Lo de Avilés es un caso muy curioso porque sociológicamente Avilés y su comarca pues no tiene nada que ver, nunca tuvo nada que ver históricamente con la extrema derecha española. Sin embargo, nosotros que vivimos la transición, yo que viví la transición política, la llamada transición política en Avilés, hasta bien avanzados los años 80, siempre nos causó una tremenda sospecha de cómo era posible que un pequeño, reducido, armado con pistolas, grupo, pues pudiese tener una actividad de las características que ha tenido. Y siempre a mí personalmente me llamó mucho la atención que esa banda de extrema derecha, Fuerza Nueva y diferentes nombres que fueron adoptando, tuviese la complicidad, la supuesta complicidad de la policía. Fuerza Nueva, vamos, era un grupo, no todos, pero era un grupo que en aquella época pues las rivalidades políticas, llamémosle, estaban muy marcadas. Era la época de la transición y había un grupo de gente muy concienciada que se creía que el régimen había que atenderlo con pistolas y con violencia. Todos tenían armas. Entonces yo le mandé a la Guardia Civil que desarmase, que un mandamiento de entrada y registro, la relación de todos, que se conocía quiénes eran, y que los retirasen las armas. Y tengo constancia de que evidentemente pues había grupos, pero esos grupos podrían ser regionales, porque se desplazaban. La idea que luego tuve yo, conociéndolo más de cerca en el otro cargo que tuve, que estaba más cerca de la situación, pues pude comprobar que evidentemente se trasladaban de un sitio a otro. Tampoco se puede focalizar el fascismo de aquellos grupos minoritarios, afortunadamente siempre, en Avilés, sino que yo tengo la sensación de que se trasladaban especialmente en el 8 central asturiano y cuencas mineras, ¿no? Oviedo, Gijón, Avilés, cuencas mineras. Y eso, desgraciadamente, pues existió. Estos grupos continuaron formando parte de la vida cotidiana de Avilés durante bastantes años.
Yo después me marché de Villa-Avilés, pues seguía porque mis amistades allí, y sé que efectivamente esta gente pues creó situaciones muy conflictivas, situaciones además de agresiones por cuestiones de ideología, que ellos nunca se adaptaron a las nuevas normas pues democráticas, y sé que siguieron existiendo hasta hace pues no mucho tiempo. Que eso pertenecía entonces a aquella leyenda urbana. Grupos pequeños, minigrupos, alimentados por personas que son conocidas y que todavía siguen ejerciendo ese sentimiento, esa fuerza nueva, los mítines, aquellos que había en la época. Yo mismo, como cargo público, sufrí las consecuencias de pues llamadas. Yo tuve que cambiar el teléfono 2 veces porque no se podía soportar. Tuve algún accidente altercado a la puerta de casa. En casa los niños, entonces niños, mis hijos, sufrieron una cierta persecución. Y que la extrema derecha haya acampado por sus respetos y sigue acampando muy cerca, los datos están ahí, no es cosa mía, de algunas instancias policiales, y entonces actuaron y siguen actuando con total impunidad. Esta delincuencia encontró en el mundo de la droga, de gran presencia en la comarca durante aquellos años, un importante campo de cultivo. La parte mala pues era los primeros porros, en fin, entonces yo creo que la cocaína ni se conocía, pero todas esas cosas dieron lugar a que en los barrios los aprovechados malos comerciantes de la droga de entonces pues indudablemente encontraron ahí un campo de operaciones importante, tanto en La Luz como en La Carriona, como en el propio centro de la ciudad. Soy consciente de que eso fue un problema. Lo hemos vivido intensamente, pero era difícil luchar contra aquello desde una comunidad, desde una ciudad, desde un ayuntamiento que tiene pocos medios a su alcalde. Pero indudablemente Avilés, creo que como otras ciudades de España, especialmente industriales, sufrieron esa lacra social, ¿no? Y yo, mirando fríamente en la distancia, siempre dije, era la crónica de una muerte anunciada. Porque a alguna gente le dijimos, tienes que ser más cauto, tienes que tener mucho cuidado. Por los ambientes donde te mueves, se mueve otro tipo de gente que tú sabes que es muy peligrosa. Él quería redimir al mundo de la droga y de la prostitución. Todos sabemos lo que ocurre en esos mundos, o todos o algunos, más que otros, en esos mundos tan sórdidos, y todos sabemos lo que ocurre en Avilés, lo que ocurrió y lo que sigue ocurriendo actualmente, ¿no? Y todos, repito, algunos sabíamos que era la crónica de una muerte anunciada. En ese entorno, las hipótesis sobre el posible móvil del crimen del fotógrafo hicieron correr ríos de tinta. Se plantearon muchas teorías, aunque la mayor parte de ellas con escaso fundamento. Que un joven aparezca muerto da lugar a muchísimas hipótesis, a muchísimas habladurías e incluso algunas afirmaciones faltas de fundamento, ya que hoy, 19 años cumplidos de aquella fecha, el tema sigue sin cerrarse porque no se sabe realmente lo que realmente ocurrió. Una de las primeras hipótesis de las que se hicieron eco los medios de comunicación fue una discusión en las fiestas de Versalles como origen del asesinato del joven Alfredo Nuño. Más tarde se producen las primeras detenciones y comienza a hablarse de un móvil político. Nuño Rato estaba afiliado a las Juventudes Comunistas y a comisiones obreras. Ese perfil de militante de izquierdas y sindicalista hizo que se plantease la hipótesis de un crimen de motivación ideológica. Esa teoría acabaría por cobrar fuerza, tanta que desde algunos medios se atribuyó el asesinato a un supuesto comando de la extrema derecha avilesina. Yo creo que todo eso es fruto de la rumorología de un suceso que no estuvo claro en sus circunstancias, un suceso un tanto opaco en cuanto no se ha resuelto. Ahora, la extrema derecha, yo creo que Avilés ha sido y es una sociedad tolerante, lo ha sido a través de la historia, ya están, la misma historia lo refleja, y yo creo que ese tema, al menos a mí no me consta. Yo os digo que es un asesinato común, puro y duro. Quiero decirte, Alfredo tenía una personalidad muy determinada, era un hombre, como su madre bien lo describía, era un hombre que no se callaba lo que se tenía que callar,
y quizás se enfrentó a personajes en un momento determinado pues que no estaban en sus cabales y le mataron sin más. También se habló de la mafia de la droga y la existencia de unas fotografías que pondrían en evidencia a traficantes locales. Y parece ser que fue cierto lo de las fotos. Yo no las vi. Tampoco puedo decir, ni vi los negativos, ni vi las fotos. No las vi. Esos, si los hubiera visto, hubiera sido otro cantar. Pero no las vi. Busqué mucho, en casa y todo, pero no las encontré. Esas fotos de estarían en la tienda. Esos nunca las vi. Algunos medios de la época apuntaron que el asesino o los asesinos actuaron como sicarios para saldar una deuda que mantenían con un narcotraficante. A pesar de todo, ninguna de esas hipótesis acabó por tener fuerza suficiente para encauzar la investigación del asesinato. No tenemos nada cierto. Hubo un sospechoso, que ya lo conocéis, en fin, una persona que coincidía en una serie de circunstancias, pero judicialmente es muy peligroso cuando te parece que una persona es el autor. Hay que confirmarlo mucho con pruebas fehacientes y con hechos muy claramente probados. El asesinato de Alfredo Nuño Rato se produjo durante la madrugada del 8 de septiembre, una jornada festiva. Este caso ocurrió un día de fiesta y quizá ese 8 de septiembre, día de fiesta, los primeros investigadores que llegaron al momento, al sitio del suceso, podemos decir que la instrucción en un primer momento la podemos calificar de anormal. Entonces, a partir de ahí, la concatenación de hechos, sucesos, investigaciones y demás temas que rodean a este asesinato, pues se explican por ello, ¿no? Hubo, yo creo que muchos, incluso los propios investigadores lo dicen, ¿no? Poca profundización en el caso. Hubo una concatenación de errores o de cosas anormales, ¿no? El juez que estaba de guardia, pues no estaba, y estaba yo sustituyéndolo. Me avisaron de que había habido pues una muerte frente al ambulatorio, el antiguo ambulatorio, y nos fuimos allí con forense y con todo el equipo judicial, y encontramos que sí, que se había producido por un tiroteo una muerte de una persona. Las primeras indagaciones en la escena del crimen se realizaron con premura y bajo cierta presión. Estuve en el levantamiento de cadáver las 48 o 72 horas siguientes, y lo que sí puedo decir es que la policía en esas 72 horas actuó como tenía que actuar, como se actúa siempre normalmente. Ahora, la verdadera investigación es la que se hace pues los 20, 30, 40 días posteriores, que son decisivos, porque después ya es más difícil, pero esos 20, 30 días sí que son importantes. Intervino ya la policía, empezaron a sacar huellas. La preocupación fundamental, aparte ya del hecho de no había posibilidad en aquel momento de saber la autoría del hecho, porque estaba allí, se había recibido unos tiros, era la preocupación por los trasplantes, porque en estos momentos les interesaba muchísimo de aquellos y en estos, el aprovechar estas circunstancias. Entonces se planteó un problema entre el forense y el interés que había de aprovechar los órganos, porque esos órganos son muy apetitosos desde el punto de vista de trasplantes. Y llegamos a un momento de que el forense dijo que no necesitaba los órganos porque los disparos eran evidentes y que se había producido, en fin, que podía certificar que la muerte se había producido y no necesitaba pues hacer análisis toxicológicos. Uno de los principales objetivos de la investigación fue localizar a alguien capaz de poder realizar unos disparos con tanta precisión. Pregunté diciendo, ¿cómo se puede hacer esto así? Me dijeron, tiene que ser un tirador muy bueno. Entonces, la primera investigación, en las 72 horas, fue el hacer un barrido de los antecedentes que había en la comisaría de policía de gente que aquí manejaba muy bien las armas. Gente que se dedicaba a tiro olímpico, gente que sabía, la policía sabía que normalmente estaban implicadas con armas, que les gustaban las armas. Y ahí pues me trajeron una relación, o sacaron una relación de 12, 15 personas en aquella época. Y empezaron pero por ahí no nos salió. Se pusieron muchas pegas a la investigación realizada por la policía.
tanto en el lugar del crimen como durante los días posteriores al mismo. Al comienzo no se hizo nada. Lenta no, lenta es poco. No se hizo nada. Nada de nada. Hasta que en Turiel, Gerardo Turiel de Castro, tristemente fallecido, no empezó a tirar y a pedir cosas a la policía y al juzgado, aquí no se hacía nada. Nada de nada. Y no olvidemos la oscuridad que rodeó toda la muerte de Alfredo y los impedimentos que se pusieron, pese a todo lo que intentamos hacer para esclarecerlo, los impedimentos que pusieron, se avanzaba un paso y se retrocedía 15, muchos impedimentos para que se esclareciese todo, desaparición de pruebas, etcétera, etcétera. Durante esos primeros pasos de investigación y en fechas posteriores al crimen, todas las pruebas parecían apuntar en una única dirección. Hubo sospechas fundadas de entre 1, 2, 3 personas, pero en el ámbito penal es muy difícil. Muchas veces la opinión pública o los datos que la opinión pública tiene, es muy difícil que se constaten después judicialmente como hechos probados. Y entonces, aparentemente, aunque había unos indicios, no eran indicios razonables de criminalidad como para imputar a estas personas. A pesar de que se produjeron algunas detenciones, no había nada concluyente contra los detenidos. La falta de pruebas se achacó en parte a que en aquella época la comisaría de policía de Avilés aún no contaba con una unidad especializada en la investigación de este tipo de actos delictivos. No digo que la policía de Avilés no quisiera, igual no sabían. Fue un caso muy grande para ellos, para resolverlo y ya está. Y no estaban acostumbrados, aquí no había grupo de homicidios. Claro, tendrán que tener sus cosas también, digo yo. Todos no entenderán de lo mismo. Unos estarán para uno y otros estarán para un robo de un Cialé o para otra cosa. En Oviedo también tuve una entrevista con su madre que me fue a ver al despacho, que siempre recordaré, pues una mujer con ese sentimiento encima, donde no se sabe quién ha sido el asesino de su hijo, ya se imaginará. Yo inmediatamente le prometí que íbamos a incidir en el tema y con el coronel entonces de la Guardia Civil, con el jefe comisario de Policía de Oviedo, pues montamos una reunión para que se activase la búsqueda. Ante la lentitud del proceso, el 17 de noviembre de 1990, el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados formula una interpelación que llevará a Sonia Rato, madre del joven asesinado, frente al entonces secretario de Estado de Seguridad, Rafael Vera. Yo fui a Madrid, estuvimos con Rafael Vera, y que era el jefe de seguridad ciudadana de aquella. Nos mandó para aquí 2 policías muy buenos, dijo él que iba a mandar su mano derecha y su mano izquierda para aquí. Y lo mandaron. Sí, los mandaron de verdad. Y yo estuve hablando con ellos, fueron a nuestra casa, yo les enseñé lo que tenía alguna grabación que yo tenía, se la dejé a Rafael Vera allí, les dejé en Madrid. Y que Rafael Vera estaba asustado, de este caso estaba asustado, porque decía, bueno, pero sí, esto está claro. ¿El por qué no cogen a los autores? Es que no entiendo nada. Había un expediente, habían mandado a gente especializada de Valladolid, quiero recordar, y se hizo un seguimiento importante del entorno. El entorno, pues lógicamente, habría para todos los gustos, no es cuestión de determinarlo ahora, pero evidentemente se hizo todo lo posible. Desgraciadamente parece que los resultados han sido los que se esperaban, pero se intentó por todos los medios a esclarecer ese hecho. Se desplazó una fuerza especial para tratar de sacar adelante el imbroglio que había, porque hay que tener en cuenta que es un crimen, que se mata en el centro de Avilés a una persona y que no se sabe quién fue, pues es algo que puede parecer inaudito, o es inaudito. Y más inaudito es donde estamos todavía ahora, que no se sabe quién fue el autor, porque obviamente a los 2 acusados o procesados, por emplear un nombre más técnico, que se defendió, pues fueron absueltos.
Ni tan siquiera esa unidad especial fue capaz de dar con nuevos indicios. El arma con la que se cometió el crimen, un calibre 9 corto, nunca apareció. A pesar de ello, incluso un niño de 9 años fue capaz de describirla perfectamente ante la policía. Además la describió un niño de 9 o 10 años, delante de un policía. La describió y dijo el policía, es verdad, es que lo que está diciendo este crío vio el arma. Lo vio un crío y lo vio una señora que tristemente está muerta y esa sí lo hubiera visto. Ese arma todo el mundo, mucha gente lo vio, estuvo en venta, se supo que la estaban vendiendo todo, pero desapareció y desapareció el arma. Y desapareció, pues, con ello una de las pruebas principales también. Esa es la pregunta que está, que flota en el ambiente. Alguna gente sabe de dónde, qué hicieron con ella, parece ser, dónde fue a parar, sabe también quiénes fueron los que la hicieron desaparecer. Pero como todo, pues hay mucho miedo en el ambiente también, a pesar de los años que pasaron, y hay mucho miedo todavía a hablar. Otra de las incógnitas que rodea el asesinato de Alfredo Nuño Rato es la relativa a qué ocurrió con la ropa que vestía esa noche. Esa ropa desapareció. Esa ropa desapareció. Desapareció del cementerio. Estaban 2 policías allí. Los 2 policías que me fueron a dar a mí la noticia estaban allí, presentes en la autopsia. Esa ropa desapareció. Vinieron los de Madrid y me preguntan por la ropa. Dije yo, ¿qué ropa? Dije yo, ¿estará en la comisaría? No, la comisaría no está. Pues estará en el juzgado. No, el juzgado no está. No sé qué hicieron de esa ropa. Una gran parte de la investigación la hizo la que podemos llamar como la madre coraje, ¿no? Y la policía o determinados agentes se aprovecharon, escucharon esa investigación. Sonia se cogió pues a un investigador, investigaron y grabaron horas y horas de cintas pues con gente marginal que había oído hablar de este tema, pero había oído hablar. El tema es que todo el mundo había oído hablar, pero estamos hablando que había oído hablar a las 2, a las 3 de la mañana. Nadie se sentó en una comisaría, quiero decirte, o al menos las pruebas que se llevaron no eran pruebas lo suficientemente contundentes para condenar, estaban basadas en eso. Nadie en una comisaría había dicho, este señor lo hizo, o este señor lo hizo, o se ha demostrado que había huellas. No había nada de esto en este caso. Esa labor de investigación y las posibles averiguaciones acabaron por transformarse en amenazas. Me metieron una bala en el buzón. Amenazas verbales, las que quieras, que voy a ir por ti, que voy a tal, que te amenazo, que te rajo, que te pares quieta, que no te muevas, que como andes revolviendo verás, de todo tipo. Pero yo igual no me paré. Yo seguí, pero no me sirvió para nada. No fueron las indagaciones de esta madre coraje las que le dieron un nuevo impulso al caso, sino la aparición en 1993, 4 años después, de una mujer, Milagros Gabela, conocida como La Cuca. Las declaraciones de Gabela, autoinculpándose, parecían ser reveladoras. Aseguraba haber estado presente cuando se produjo el crimen e incriminó a otras 3 personas apodadas El Chiqui, La Mona y Pacho. La única base acusatoria pues era el testimonio de una persona que había estado allí, según manifestó, cuando mataron al fotógrafo y que le habían apuñalado en una pierna y que la otra persona le había disparado con un arma de fuego, pues fue también inculpada por no haber denunciado los hechos en su momento oportuno. Pero esta misma persona que se llama Milagros, o se llama Milagros Gabela, pues prestó muchísimas declaraciones, hasta que hubo un momento en que sirvió de base a quien instruía la causa para tomar declaración nuevamente a esas personas y decretar la prisión de 2 de ellas. Con esta declaración,
la propia Gabela y las otras 3 personas a las que había incriminado fueron detenidas. 4 años después, parecía que el crimen iba a quedar resuelto. Es que esa mujer, pues, decía muchas cosas que unas no tenían ni pies ni cabeza y otras la verdad, es que coincidían con muchas cosas. Y por eso se detuvo a gente otra vez, porque, claro, ella decía cosas que nadie sabía. Bueno, lo sabía algún investigador, pero desde luego nosotros no, que decían que podía habérselos contado la madre, decían. Y yo, cosas que decía ella, es que yo no tenía ni idea. Ella era muy parlanchina, ¿eh? Era una mujer que tenía o que se veía que tenía una gran ansiedad y no paraba de decir cosas y conceder entrevistas a los medios de comunicación, a los periódicos. Se dijeron muchas cosas sobre esta mujer. Una de ellas fue que sufría un retraso mental. Tenía un deterioro psíquico, yo creo que importante, ¿eh? Yo creo que importante. Esa invalidez que ella cobra no es por un retraso mental, es por los pies. Ella es lista como el hambre. Vaya, de retraso mental nada. Cuca es un personaje marginal de Avilés que, claro, quizá efectivamente los peritos no la pueden decir que era una mujer con síndrome de Down o retrasada o lo que sea, pero una mujer producto de su... Sí, una mujer, podemos decir, que era producto de su marginalidad, no sé si es muy correcto como lo estoy diciendo, pero era una mujer que su marginalidad la había conducido a ser como era. Realmente no era un personaje claro. Con el testimonio de esta testigo, Rafael Valero Oltra, por aquel entonces fiscal jefe de Asturias, decide presentar el caso ante la Audiencia Provincial de Oviedo. Un proceso que se extendió en el tiempo. Las declaraciones fueron muchísimas, contradictorias, y entonces no sabían exactamente quiénes habían sido los autores del crimen. Hay que tener en cuenta de que el delito era muy grave, era un asesinato, con lo cual, obviamente, pues si se hubiese sabido ya desde un principio quién había sido el responsable de dicho acontecimiento, de dicha acción, pues se hubiese producido la detención. Y aunque se tomaron declaración varias veces, concretamente a las personas que después fueron sentadas en el banquillo de los acusados, pues obviamente la detención de los mismos y cuando fue dictado auto de prisión, pues fue muchísimo tiempo más tarde. Durante el juicio, la principal testigo de cargo, Milagros Gabela, la Cuca, modifica su versión de lo ocurrido e incurre en contradicciones. Milagros Gabela siempre había dicho de que el apuñalamiento y el disparo se hicieron al unísono. Y eso lo recogía el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación. Y lo que sucede es que en el juicio oral los médicos forenses, a preguntas mías, me manifestaron de que el tiempo que había transcurrido entre el apuñalamiento y el disparo, que era mínimo de 20 minutos, o sea, de ahí para arriba. ¿Y el por qué? Porque la sangre de la herida producida por el cuchillo estaba ya totalmente ya seca cuando se ocurrió la muerte. El abogado de la defensa aprovecha esas contradicciones de la Cuca. La declaración de Milagros Gabela no se correspondía con la realidad, puesto que estaba negando un hecho o haciendo ver un hecho de que no había ocurrido. Es decir, que se había producido todo al unísono entre todas las personas que lo rodearon al fotógrafo cuando era evidente que no. Y eso se congenera también con que no habían estado en un establecimiento donde se había dicho que había habido, que estaba también la víctima y otros, etcétera. Yo creo que ese fue el motivo para la solución. Pero el caso de Milagros Gabela no fue el único, sino que fueron varios los testigos que se contradijeron, incluso un amigo del fotógrafo. Después, en el juicio, en la audiencia en Oviedo, le leyeron lo que él declaró en la policía. Y ante el juez también. Vale. Y dijo, no, eso no lo dije yo. Dice, esto lo firmaste tú, ¿es tu firma esta? Dijo él, sí, pero eso no lo dije yo. Y aquí, como vale todo, puedes decir una cosa ahora y después decir que no. Vale. Pues como vale todo, pues vale. Así quedó.
La recuerdo en eso, en un juicio donde unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y al final, pues, hay lo que hay, ¿no? El leitmotiv de todo parece ser que fue una foto donde había una cantidad ingente de droga, cocaína en este caso, y otra de dinero, parece ser. Entonces había miedo. Había y no hay a hablar del tema. Y el juicio estuvo muy mediatizado por eso, ¿no? La gente tenía... La que antes decía A, luego decía Z. O sea que estuvo todo muy... Era como una especie de contradicciones, pero que todos sabíamos que... Pensábamos que no iba a pasar, pero sabíamos que iba a pasar. Y bueno, luego está desaparición de pruebas, etcétera, etcétera. Y es un caso que, como bien decís, se va a archivar, sabiendo todos quiénes son los culpables y sin poder decir que lo son. Ante tal situación, el juez acaba por decretar la libre absolución para todos los acusados. La Cuca y Pacho habían sido juzgados como colaboradores y el Chiqui y la Mona como presuntos autores. El primero de los disparos y el segundo de la puñalada. Para mí fue un circo. Yo estaba allí y yo sabía que aquello no tenía ni pies ni cabeza. Yo, sinceramente, Turiel confiaba en el fiscal de Asturias, confiaba en él. Y dice, no tenemos pruebas, yo creo que tal y cual. Yo no lo vi nada claro. Y como no lo vi nada claro, así quedó. Así quedó. ¿Ves? No había pruebas consistentes para decir, fuiste tú. Y claro, como nadie dijo, fui yo, porque el que lo hace no lo va a decir, pues ya está. Era por lo que se sabía, o lo que se decía, de que incluso de que los honorarios míos y mi despacho, pues que estaban pagados por una tercera persona, porque ellos que no podían hacer frente al pago de las... O sea, pero eso fueron habladurías, porque obviamente a mí quien me pagó los honorarios fue la madre de quien defendí. Casi 20 años después de que una puñalada y 5 certeros balazos acabasen con la vida de Alfredo Núñez Rato, todo sigue igual. Rumores en la calle y un caso sin resolver, del que muchos comienzan a olvidarse, aunque otros se niegan a perder la esperanza. La esperanza nunca se pierde. Quisiera que esto se resolviera algún día, de verdad, lo quisiera. Pero cada vez hay menos esperanza, porque ¿quién está trabajando en ello? Si nunca lo hicieron, ¿quién está trabajando en ello? No está trabajando nadie. Entonces, esperanza es lo último que se pierde. Mi madre murió con esa idea de que se resolviera. Enfermó. Mi madre murió con Alzheimer. Tenía demencia senil, todo desembocado por culpa de esto. Y mi padre, a ver. No lo vieron los dos, ni uno ni otro. Resuelto. Nosotros, no lo sé. El expediente del crimen del fotógrafo en el número 38 de la calle Avilesina de Llano Ponte continúa sin poder cerrarse. Numerosas dudas siguen en el aire. ¿Murió el joven avilesino porque sabía demasiado? ¿Por su militancia política? ¿O todo fue mucho más simple y tan solo resultado del azar? Es posible que algún día sepamos la respuesta.